Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. De donde sea que me escuchen. Soy Saúl Nicolás Capellán, estudiante de Litla, autor de la matrícula 2019-9080. Y voy a hablar sobre la protección de información en bases de datos. Primero voy a comenzar con una introducción teórica, un poco leve. La protección de información, es decir, controlar los accesos a los datos de una organización se parece mucho a la protección de una estructura física. ¿A qué me refiero con esto? La protección de la información, un ejemplo sería que, vamos a ponerlo de esta forma, usted tiene su propio negocio y tiene un edificio que lo alberga, ¿verdad? Y también los dos son de su propiedad. Usted no va a querer que el público acceda, el público en general acceda al edificio. Solo deberían tener acceso los empleados. Pero también necesita restricciones para las zonas que los empleados puedan acceder. Por eso, solo los contables deben tener acceso al departamento de contabilidad y casi nadie debería tener acceso a su oficina o despacho. Esto va determinado por los privilegios que se le va asignando a cada empleado, que voy a hablar un poco más adelante de ello. Esta protección SQL de su edificio se basa en esto. En esta posición voy a estar hablando sobre los conceptos de login de SQL, usuario de la base de datos, rol de la base de datos y rol de aplicación. Vamos a comenzar con lo principal. El login de una base de datos o un login es la capacidad de utilizar una instancia del servidor SQL. Esta se asocia con un usuario de Windows, un usuario de SQL y se autentifican, por lo tanto, son los accesos al servidor. Pero esto no quiere decir que cada uno pueda acceder a la base de datos o a otros objetos sin los determinados privilegios. Para poder acceder a cada una de las bases de datos se necesita la creación de un usuario, user, y así pasamos al siguiente punto, que es un usuario de la base de datos. Un usuario de la base de datos. El usuario de la base de datos es la identidad del inicio de sesión cuando se está conectando a una base de datos. En esta base de datos, el usuario puede tener el mismo nombre que el inicio de sesión, pero realmente no es relevante. Tiene ciertas características un usuario de la base de datos, las cuales son los logins que se le asignan y los logins y los permisos que son asignados al usuario cuando lo crea. Los usuarios se le asignan también esquemas propios de sus propios usuarios y pueden tener diferentes niveles de privilegio y permisos según su puesto de trabajo, hablando en la vida real. Un usuario por defecto en una base de datos o database owner contienen un propietario, el cual no puede ser borrado de la base de datos. El guest o invitado permite que los usuarios permite a usuarios que no tienen cuenta de base de datos, que no tienen una cuenta en la base de datos, que accedan a ella, pero hay que hacerles permisos específicos y explícitamente para que no violen la seguridad de nuestra información. Information Schema, que permite ver los datos o metadatos del SQL, y el SYS, que permite consultar tablas y vistas del sistema, procedimientos extendidos y otros objetos del sistema. Los usuarios pueden pertenecer a roles. ¿Qué son los roles? Roles de base de datos simplifican el proceso de gestión de privilegios, ya que pueden otorgar privilegios a un rol y luego otorgar el rol a los usuarios que se quieran. Cuando quiera revocar los privilegios para un usuario, simplemente tiene que revocar la autorización de ese usuario al rol en vez de revocar cada privilegio en individual. Eso es muy útil y es muy usado en los usuarios y en las bases de datos. Los roles tienen características como son
que todos los roles son miembros, todos los usuarios son miembros del rol público. Si no son asignados, eh, específicamente a otro rol. Y a todos los usuarios se les asigna un rol. Como podemos ver aquí, el rol público es asignado ya por defecto. Los roles dan acceso a bases de datos, pero tampoco quiere decir que pueda hacer cualquier operación. En principio no puede hacer casi nada, salvo que se le vayan asignando roles y otros privilegios específicos, obviamente, para hacerle permiso de acceso a los objetos de esas bases de datos. Los roles pueden existir a nivel de instancia o a nivel de base de datos. A nivel de instancias, los logins pueden ser otorgados los roles llamados server roles, y no se pueden crear roles nuevos a partir de las instancias. Es decir, que es bastante específico. Y a nivel de base de datos, los usuarios de base de datos pueden ser otorgados roles y se pueden crear más roles. O sea que es expandible. Los roles de una aplicación o un rol de aplicación sirve para asignarles permisos a una aplicación, y estos tienen contraseña, pero no tienen usuario. Aquí podemos ver en la imagen que varios usuarios son asignados a un rol, y ese rol lo que tiene definido lo que puede hacer, que son tener permisos sobre los tipos de expediente, permisos sobre registros, unidades y discrecionales, etcétera. Así funcionan los roles. Ahora una nota. Lo que hace que un usuario pueda contactar con la base de datos, consultar tablas, es el diferente procedimiento en la base de datos, es determinado por los roles que se han aplicado a los usuarios o a ciertos usuarios. Siguiendo con el ejemplo de su empresa, de su edificio, un empleado que tenga un rol de contable va a tener los privilegios de poder acceder al departamento de contabilidad, y así se puede aplicar a cada empleado en la empresa. Ahora, ¿cuáles serían buenas prácticas de seguridad en base de datos? Según todo lo que leímos. Bien, pues una buena práctica de base de datos para la seguridad de la base de datos sería la separación de funciones. El concepto de separación de funciones o de tareas, SOD, como sus siglas dicen, dice que las tareas de administración deben ser divididas entre varios usuarios y no entre un solo individuo todopoderoso. Aquí, como podemos ver en la imagen, hay una red de computadoras y periféricos que trabajan y tienen funciones separadas para llevar a cabo un fin entre todas. Es decir, que están segregando las funciones para así poder tener un mejor funcionamiento y optimizar el rendimiento. También es una buena práctica tener usuarios nombrados. Los administradores nunca deben compartir las cuentas por conveniencia, de que uno entra a su cuenta porque no puede o porque tiene más privilegio que el otro y así. Las cuentas compartidas eliminan la responsabilidad y aumentan el riesgo y hacen que la auditoría de la actividad del usuario sea imposible. Cada usuario de una empresa debe tener una cuenta individual que especifique explícitamente su nombre. Cada cuenta nombrada se vincula a privilegios personalizados. Es decir, que dos cuentas no van a tener el mismo nivel de privilegios. Y para estos privilegios son seleccionados para el puesto de trabajo de la persona. Es decir, que si tienen que segregar también los diferentes usuarios y los administradores. Aquí en la foto podemos ver que hay diferentes usuarios para diferentes cosas. Es decir, que tienen diferentes niveles de privilegios. Y ahora, como último, los privilegios mínimos. La separación de tareas separa a las personas, los procesos y las cuentas, pero no puede hacer cumplir si todos los usuarios cuentan
y cuentas tienen todos los privilegios. Una vez que se haya implementado la separación de tareas, la aplicación del principio de privilegio mínimo limita a cada usuario y cuenta a solo los privilegios que necesita para las operaciones diarias. En resumen, recomienda que a los usuarios se les conceda solo el conjunto mínimo de privilegios necesario para llevar a cabo sus tareas relacionadas con el trabajo y no más. Estas prácticas, entre otras, podrían ayudarte a proteger la integridad de tu base de datos. Solo siempre ten en cuenta el aplicarlos. Eso es todo por mi presentación. Gracias por ver y nos vemos en la próxima, profesor. Bye bye.